Saludos cibernautas de Proceso Digital y Departamento 19. Hoy Proceso le da espacio a un grupo a una coalición que integra varios profesionales que están defendiendo la isla del Cisne y ante la amenaza de la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Para eso nos visita el ingeniero René Soto. Bienvenido. Muchas gracias. Placer. Cuéntenos de esta coalición. Integra profesionales de todas las ramas, de las que uno pueda imaginarse como las lógicas en temas ambientales como su especialidad, pero también tienen abogados, biólogos, médicos, de todo tienen. Sí, en efecto, la Coalición Ambiental de Honduras de inicio se ha conformado por los colegios que tienen relación con las ciencias de la tierra, los licenciados en biología, los profesionales de las ciencias forestales, los arquitectos, el Colegio de Arquitectos de Honduras, y también se ha integrado grupos de mujeres de la Academia de Ciencias, Nacional de Ciencias, también están formando parte de la coalición. Está en proceso de formar parte del Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, y también quiero decirles que no solamente los colegios de la ciencia de la tierra, sino que nosotros necesitamos del concurso de otras participaciones como colegas que están relacionados con aspectos de sociales, con aspectos económicos, porque aquí tiene que ver mucho el tema de los derechos humanos de las personas. No solamente en muchos proyectos no solamente se violan los derechos ambientales, sino que también se violan los derechos de las personas como seres humanos. Hablando de su especialidad, usted tiene experiencia tanto en lo público como en lo privado en el tema ambiental. Es correcto. ¿Por qué la construcción de una cárcel en una isla no es viable? Bueno, la experiencia nos dicen que todos los proyectos desarrollados en islas han sido un fracaso. Algunas personas han considerado el hecho de que muchos proyectos que se han desarrollado en cárceles colindaron en el pasado con situaciones infrahumanas, porque en las cárceles en Bogotá, que es uno de los casos más horrendos, es los privados de libertad. Muchos morían por falta de agua, por falta de alimentos, de ingesta de alimentos, y otros morían por estar expuestos a condiciones en donde habían especies altamente venenosas o perjudiciales a la salud humana. Y también el aspecto más relevante que ha hecho que estos proyectos fracasen es el tema financiero. No todas las islas son benignas en el sentido de que tienen provisión de agua y alimento y se pueda producir la comida necesaria para la población, tanto penitenciaria como los custodios. En el caso de las Islas del Cisne, podría decir que sería el máximo idea o la máxima locura de hacer un centro de este tipo, tanto por el tamaño de las islas y por las condiciones que no tienen las islas para albergar una población de 2.000 privados de libertad como se supone. Y hay que pensar, licenciada, de que en este caso de los 2.000, no solamente este grupo penitenciario va a necesitar la guardia probablemente de 500 o de 1.000 efectivos para que puedan resguardarlo, más un personal administrativo que tiene que ver con aspectos de provisión de alimentos, preparación de alimentos, atención médica por las enfermedades que puedan presentar. Y entonces estamos hablando de una población que va a andar más o menos en unos 3.500 o 4.000 personas en una isla de apenas 8 kilómetros cuadrados. Entonces, la carga que va a soportar es inmensa, pero lo crítico de esta isla es la parte ambiental. La parte ambiental de la isla es un área que ha sido declarada como el Parque Nacional Marino, el único que tenemos, y es una de las áreas protegidas críticas
críticas en el sentido de que por su vulnerabilidad, por su importancia científica, por su importancia biológica, porque ahí hay ecosistemas, hay un ecosistema único en el planeta en donde una especie xerófita, lo que se conoce como cactus, se desarrolló en un medio hidrófito y con mucha agua, porque son suelos arenosos expuestos al clima, por la brisa del mar, la lluvia y más humedad relativa. Entonces, este es un ejemplo en donde la misma Naciones Unidas, a través de la UNESCO, declaró de un sitio de importancia mundial. Y además de eso, hay 4 ecosistemas más en donde albergan poblaciones de vida silvestre, en el caso de aves, reptiles y peces, y toda la isla está rodeada de una gran diversidad de especies de coral. Entonces, estamos hablando de una maravilla, una joya desde el punto de vista biológico, en donde Honduras podría darse el lujo de promocionar esta isla para interés, investigación científica, con un centro experimental de cambio climático, porque ahí se están presentando todos estos fenómenos, y nunca un proyecto de esta envergadura, porque para ponerle un ejemplo, no hay agua en la isla. Lo que hay es un pozo que se construyó, que han construido los marinos nuestros, que han estado ahí resguardando la isla por mucho tiempo, pero es un pozo artesanal que a los 3 o 4 metros probablemente por la intrusión de agua del mar se convierte en agua salada. Entonces hay que llevar agua potable. Y nosotros sabemos que aproximadamente el consumo humano puede andar en 45 galones diarios, consumo humano. Y entonces estamos hablando de una población de 2.000, solamente de 2.000 reos privados de libertad. Entonces estamos hablando de aproximadamente unos 90.000 galones diarios. Y si nosotros lo maximizamos, lo elevamos al mes, estamos hablando de un requerimiento aproximado de 2.700.000 galones de agua mensual, solo para la población privada de libertad. De la población ahorita, ¿qué población consume esa cantidad de agua para hacer una comparación de alguna ciudad pequeña? Bueno, no le puedo decir exactamente qué comunidades, porque precisamente ese es el punto más vulnerable del proyecto, porque fíjense que el agua en tierra firme está escaseando. Entonces, aquí entramos a un problema. Hay que llevar agua de tierra firme para la isla, para esta población. Y un poco más, porque estamos hablando de una población más de 1.000 personas más en técnicos. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que hay que llevarla estos 3 millones de galones aproximadamente, hay que sacarlos de los lugares más próximos, que estamos en el Caribe. Estamos hablando de la Bahía de Trujillo, de la ciudad de La Ceiba, Tela, La Mosquitia, pero este año esas comunidades se declararon en crisis hídrica, se secaron los ríos. Entonces ahí entramos a un problema. El problema es el siguiente, que tenemos que hacer pozos profesionales para encontrar agua, no solamente uno, sino que varios pozos para llevar esa agua a esa población. Pero no hemos socializado ese proceso. El derecho al agua es un derecho humano. Entonces eso significa que vamos a privar a las comunidades en tierra firme porque le estaríamos quitando el agua a la gente de las comunidades costeras. Es decir, no hay agua ni para la gente de esas comunidades en tierra firme y que han vivido por generaciones, para querer llevar a una isla a un grupo de privados de libertad. De privados de libertad. Ese es uno de los puntos más críticos, ¿verdad?, del problema. Por ponerle en una lista de los otros inconvenientes que tiene la isla, no hay energía. Entonces, si no hay energía, significa que hay que instalar un sistema de generación de energía con potencia firme, no energía renovable, relacionada con la naturaleza, no. Tiene que ser una planta térmica que funcione con diésel. Y esas plantas térmicas, nosotros sabemos por definición que es la energía más cara. Claro. Es más cara.
Pero no termina ahí el problema, el tema de que la energía sea más cara, sino que como es un área crítica que necesita ser alumbrada durante la noche, esas luces que se podrían instalar para tener una vigilancia correcta de que no se vaya a fugar nadie, va a crear un trastorno en las poblaciones de aves y especialmente en las tortugas, porque las confunde, principalmente las tortugas, cuando pueden ver ese espectro lumínico inmenso, entonces las va a confundir y las tortugas tienen esa virtud de que llegan a desovar donde nacen y muchas especies de aves hacen lo mismo. Entonces vamos a perder las tortugas, y hay 3 especies, y el impacto en las aves, que muchas de ellas viajan desde Canadá para llegar hasta esta isla, porque hay aves migratorias y aves locales y transitorias. Entonces, ya como ve usted, el impacto solamente de la presencia humana ya nos produce problemas relacionados con la vida silvestre. Entonces muchos dirán, pero ¿qué nos importan las aves ni las tortugas? Bueno, sí, claro que nos importan, porque todo forma un entorno denominado la cadena alimentaria. Si falta un eslabón en la cadena alimentaria, entonces las demás se convierten en plagas. Lo que está sucediendo hoy en la zona oriental del país, en donde tenemos una plaga de langosta comiéndose el maíz. Entonces la pregunta es sencilla, ¿y qué ha pasado ahí? Pues el depredador de este insecto ya no está en las cantidades que se requieren para tener un control en las poblaciones. Entonces, lo mismo va a suceder en el caso de las islas. Cada presencia del humano genera un impacto. Entonces, imagínense, y le voy a dar otro elemento interesante. Hemos hecho análisis en la coalición ambiental y solo en tema de generación de desechos sólidos, la población va a producir solo lo está hablando de los privados de libertad, aproximadamente 100 toneladas de basura al mes. Entonces la pregunta es, ¿dónde vamos a depositar esas toneladas de basura? Hay que traerlas a tierra firme, pero vuelvo a la pregunta inicial. Han hablado con los alcaldes de las costas para recibir 100 toneladas de basura mensuales. ¿Dónde las van a poner? ¿Qué impacto va a ocasionar esto en tierra firme? Las van a tirar allá en el mar abierto. Entonces, si las tiran en el mar abierto, se va a conformar unas islas de basura, que por el tema de las corrientes marinas que van de este a oeste, se mueven en esa dirección, esa basura va a ir a dar a las costas de Belice, a las costas de la Florida, el Golfo de México, las Bahamas, y va a regresar, dependiendo cómo esté el sistema de la influencia de las corrientes marinas. Y entonces eso nos va a traer un conflicto de orden internacional, Entonces es absurdo querer dar un paso en pensar en este tema de construir, y nosotros como coalición no estamos opuestos a que se construya una cárcel de máxima seguridad, pero aquí en Honduras nosotros vamos a proponer varios sitios, y para darle un ejemplo, si El Salvador, que es un país más pequeño que el departamento de Olancho, pudo resolver su problema en un área más pequeña, no digamos nosotros que tenemos una gran cantidad de tierra, donde podemos no solamente desarrollar un centro de esta magnitud, sino que 2 o 3. Pero también está la incógnita, ¿por qué no modificamos los centros penitenciarios que tenemos ya construidos, que andan alrededor de 25 centros penitenciarios? Ampliar los que ya están. Sí, o escogerlos. Tenemos 25 aquí en tierra firme. Entonces, ese sería el 26, ¿verdad? Y entonces ya tenemos problemas con la basura, con el agua, con la energía y el alimento. Algunos funcionarios de este gobierno mencionaban de que iban a cultivar frijoles y maíz. Precisamente el ministro de Defensa mencionó que eso iba a resolver eso ahí mismo. Eso no es posible, a menos que contraten técnicos que trabajan en la NASA o técnicos israelitas que pueden producir en el desierto, ¿verdad?, con una alta tecnología. Entonces, eso es posible desde el punto de vista científico. Pero si usted le suma todos esos costos, energía, agua, alimento,
asistencia médica, asistencia, todo lo que se requiere en la isla es un costo. Entonces, si lo sumamos todos esos costos, ahí viene donde la mula botó a Genaro. Es decir, esta población penitenciaria nos va a salir mucho más caro sostenerla que probablemente los pacientes que están en el hospital escuela. Sí. O la asistencia financiera que le podamos dar al sistema educativo nacional a través de las meriendas. Entonces, es algo que nosotros como profesionales nos llama a la reflexión, y por eso es nuestro cuestionamiento, porque la administración pública, creemos nosotros, no es un cheque en blanco. O sea, es el dinero suyo, el dinero de todos los amigos que nos están viendo, de los contribuyentes, es el que se va, digo yo, dicen ellos, a invertir, pero para mí va a ser un gran gasto. En los primeros meses nos vamos a dar cuenta de que ese proyecto, por donde quieran entrarle, no es viable, se caracteriza porque no es viable ambientalmente, ¿ya? Y le pusimos ejemplos. Financieramente, sumamente costoso. Socialmente, pues es un proyecto que está como impuesto, no se ha socializado con el sector profesional, no se ha socializado con los más próximos vecinos, que son todos los alcaldes que están en la costa del Caribe. Ya los representantes de las etnias misquitas, de la mosquitia, se han pronunciado en contra de este proyecto y amenazan con ir a una demanda internacional, porque tampoco a ellos se les ha consultado. Entonces no es viable socialmente, legalmente, no digamos, es el talón de Aquiles, porque está declarada como un parque marino costero, marino. Entonces, como puede ver, el tema, los impactos ambientales que esto, a mí me gustaría ver como profesional algún impacto positivo, pero todavía no lo logro ver, no lo logro identificar. El único impacto positivo que podría yo determinar así a priori es que va a ser un gran negocio para a las empresas o los grupos que se involucren en esto, porque estamos hablando de un cheque aproximadamente de 2.000 millones de lempiras para empezar a construir la cárcel. Y supóngase que la construyen, pero asómbrese que nosotros hemos hecho cálculos y en el caso de que llegara a funcionar, esto va a representar aproximadamente una erogación financiera para el Estado de Honduras anualmente entre los 3.000 y 4.000 millones de lempiras, sostener esta población o esta aventura, este proyecto en las Islas del Cisne. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no invertimos nosotros en generación de empleo? La coalición hizo una propuesta de generar 10.000 empleos, quizás con una cuarta parte de esa inversión que van a generar ahí. 10.000 empleos durante 6 meses para atacar el tema de los incendios forestales que azotan verano a verano el país. Entonces, es una situación que demanda de la atención de todos los sectores profesionales de Honduras. Aquí donde todos los sectores profesionales tenemos que levantar la mano y decir, aquí estamos presentes y vamos a dar nuestra opinión sobre este tema. Y ya, para darles unos últimos tips, ahí se van a violar los derechos humanos. Aún los privados de libertad tienen condiciones o requerimientos mínimos que demandan el ser humano. Y en estos, tenernos tan lejos, los vamos a exponer porque las Islas del Cisne están en una ruta en donde azotan las tormentas y huracanes y mal tiempo. Hay un registro de más de 30 situaciones que se han enfrentado en la isla por eventos climáticos severos. Y tomando en cuenta de que el clima ha cambiado no solamente en Honduras, sino que en el mundo, nosotros no sabemos qué tipo de tormentas o qué tipo de fenómenos atmosféricos se podrían generar en esta zona. Y yo no descarto la posibilidad de que en Honduras se presenten fenómenos atmosféricos, climáticos, que nunca los hemos visto, por ejemplo, como tornados. Es muy probable que con este cambio el clima, los fenómenos en Honduras cambien, y no enhorabuena para bien, sino que para mal. Entonces vamos a exponer a esta población en un ambiente donde no sabemos exactamente
qué es lo que va a pasar o qué la naturaleza está preparándonos. Lo cierto es que la naturaleza se está acomodando porque el planeta Tierra es un planeta viviente, es un planeta que resuelve los problemas, los entuertos del ser humano, y las respuestas a veces no son positivas para el ser humano, pero sí para el planeta en general. Ingeniero, ya para ir concluyendo, Sí. hablamos de una coalición que tiene especialistas y que sigue esperando que el gobierno les dé respuesta a su disponibilidad. Sí. No han sido tomados en cuenta y siguen ustedes queriendo abrir este diálogo, queriendo ser que con todos los profesionales que tienen sean útiles para que todos vayan por un bien común. Bueno, mire, nosotros nos hemos cansado de manifestarle a los funcionarios del actual gobierno, tanto al ministro del Ambiente, que nosotros creemos que es la principal figura que tiene que corregir este entuerto, porque él es la responsabilidad de él. Le hemos hecho invitaciones por diversos medios de comunicación, tanto radiales y televisivos, y no hemos tenido respuesta todavía. Seguimos esperando que se le ablande el corazón, podemos decir aquí, de los funcionarios para que puedan tener la asistencia, porque la asistencia de la coalición es gratuita. Y es una locura despreciar la asistencia de la coalición, donde está conformado no solamente los sectores profesionales, sino que encontramos ahí personas con un alto bagaje de experiencias, hasta científicos. Tenemos una gran cantidad de personas con altas calificaciones académicas. Quizás tenemos los mejores técnicos y profesionales, están ahí en la coalición. Entonces es un desperdicio que no quieren, que están dejando perder, y nosotros hacemos el llamado nuevamente a través de este medio, que estamos siempre a la disposición. Queremos que Honduras salga adelante, que Honduras no fracase, que no seamos el hazme reír a nivel internacional, porque este proyecto va a fracasar. Y cuando concurran a esas cumbres de cambio climático, se los van a señalar, porque no podemos tener dos discursos ni tres, tenemos que ir en una sola dirección, y a la coalición lo que le interesa es el bienestar de los hondureños, el bienestar de la colectividad y el respeto sobre todo a los recursos naturales, porque Honduras, para finalizar, Honduras está en una área del planeta que representa el 0.5% del territorio en comparación a todo el globo, pero en ese 0.5% tenemos el 9% de la biodiversidad del mundo. Entonces, todos los proyectos que nosotros hagamos tienen que tener sí o sí las consideraciones especiales para el respeto de la biodiversidad. Ingeniero, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero René Soto de la Coalición Ambiental de Honduras, pues en la defensa de la isla del Cisne y contándonos las actividades que están haciendo y que planean seguir haciendo. A ustedes gracias por estar pendientes de Proceso Digital y Departamento 19.